Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo chismecito jugoso, de esos que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, una pareja que hemos visto nacer, crecer, separarse y, ¿quién sabe? Quizás, renacer. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense porque este vídeo viene cargadito de información, especulaciones, análisis y sobre todo, mucha emoción. Si son tan fans de esta pareja como yo, asegúrense de quedarse hasta el final porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre su posible reencuentro. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a mi canal, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Bien, pongámonos en contexto. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkencikus, fue absolutamente palpable. Fue un flechazo instantáneo para la audiencia, que se enamoró de su humor, su complicidad y sobre todo, esa conexión que traspasaba la pantalla. Vimos a Sanem y a Can, pero también vimos, o al menos creímos ver, algo más. Y ahí fue cuando la magia se desató. Los rumores sobre un romance entre ellos fuera del set comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa era analizado con lupa, buscando pistas de ese amor que todos anhelábamos ver florecer. Durante el rodaje de Erkencikus, la verdad es que Demet y Can jugaron un poco al despiste. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación, alimentando aún más las especulaciones. Los vimos juntos en eventos, compartiendo momentos divertidos en redes sociales y dejándonos pequeños atisbos de una posible relación. La tensión era palpable, la energía entre ellos era innegable. Y claro, todo el mundo pensaba, aquí hay tomate. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la historia dio un giro inesperado. Tras el final de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Él se embarcó en nuevos proyectos internacionales, ella siguió cosechando éxitos en Turquía. Y lo que parecía un cuento de hadas, se desvaneció. Surgieron rumores de distanciamiento, de diferencias irreconciliables y de incluso alguna que otra puya pública. La decepción fue grande para muchos fans, que veían como su sueño de verlos juntos se desmoronaba. La magia se había roto. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de Demet y Can juntos sigue muy vivo en el corazón de sus seguidores. Y últimamente esos rumores de reconciliación han resurgido con fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Hay esperanza para esta pareja? Vamos a analizar las pistas. Primero, tenemos que hablar de la reciente coincidencia de ambos en Italia. Tanto Demet como Can han estado trabajando en proyectos en Italia durante este último tiempo. Esto, obviamente, ha despertado la curiosidad de todos. ¿Es una simple casualidad? ¿O hay algo más detrás? Algunos medios italianos han publicado fotos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos. Se dice que se les ha visto cenando en los mismos restaurantes, visitando las mismas galerías de arte. ¿Demasiada coincidencia, no creen? Además, hay que tener en cuenta el factor redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, hay algunos likes y comentarios sutiles que han llamado la atención. Por ejemplo, Demet ha dado me gusta a publicaciones relacionadas con Erkencikus, reavivando la llama de la nostalgia entre los fans. Y Can, por su parte, ha compartido mensajes sobre segundas oportunidades y la importancia de perdonar, lo que muchos han interpretado como una indirecta hacia Demet. Sé que esto puede sonar un poco conspiranoico, pero en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Otro punto a considerar es la madurez de ambos. Han pasado varios años desde Erkencikus, y tanto Demet como Can han crecido personal y profesionalmente. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han madurado como personas. Quizás ese crecimiento personal les ha permitido ver las cosas de otra manera y darse cuenta de que, a pesar de las diferencias, lo que sentían el uno por el otro era algo especial. Pero seamos realistas, también hay obstáculos que superar. Ambos tienen agendas muy apretadas, con proyectos en diferentes países. Además, la prensa del corazón turca es implacable, y cualquier movimiento en falso podría generar un nuevo tsunami de rumores y especulaciones. También está el tema de sus relaciones pasadas.
Demet se casó y se divorció recientemente, mientras que Can ha estado vinculado sentimentalmente a otras mujeres. Superar estos fantasmas del pasado no es tarea fácil. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay realmente amor tras la cámara? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Las coincidencias en Italia, los guiños en redes sociales y la madurez de ambos nos hacen pensar que quizás, solo quizás, haya una posibilidad de reconciliación. Quizás Demet y Can se están dando una segunda oportunidad. O quizás todo esto sea solo un espejismo creado por nuestros propios deseos. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es complicado, impredecible y a veces doloroso. Pero también nos enseña que nunca debemos perder la esperanza y que siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Y como fans, solo podemos desearles lo mejor, sea cual sea su camino. Si deciden estar juntos, seremos los primeros en celebrarlo. Y si deciden seguir caminos separados, les apoyaremos en sus decisiones. Lo importante es que sean felices. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la situación entre Demet y Can. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Demet y Can y, lo más importante, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y ahora vamos a meternos aún más en el meollo del asunto. Porque esto no termina aquí, mis chismosos. Hay tantos detalles que merecen ser analizados a fondo, que no podíamos dejarlo en un simple resumen. Vamos a desentrañar las capas de esta posible reconciliación, como si fuéramos arqueólogos desenterrando un tesoro escondido. Empecemos hablando de Italia. ¡Ay, Italia! La cuna del Renacimiento, la tierra del amor, la pasta y, tal vez, la reconciliación de Demet y Can. Su presencia simultánea en este país no es algo que podamos ignorar fácilmente. Si bien ambos han estado trabajando en proyectos separados, la proximidad geográfica ha sido innegable. Imaginémonos la escena: Demet paseando por las calles empedradas de Roma, disfrutando de un gelato, y Can, a pocos kilómetros de distancia, filmando una nueva serie en Florencia. ¿Cómo evitar que sus caminos se cruzaran? Es casi como si el destino estuviera conspirando para reunirlos. Los medios italianos, siempre al acecho de noticias jugosas, han hecho su agosto con esta situación. Revistas y portales de noticias se han llenado de rumores y especulaciones, alimentando la esperanza de los fans. Se habla de encuentros secretos en restaurantes discretos, de paseos románticos al atardecer y hasta de escapadas a la Toscana. Aunque no hay pruebas fotográficas concluyentes, la insistencia de los medios italianos es un indicio de que algo podría estar pasando. Pero, ¿qué tipo de proyectos han estado realizando Demet y Can en Italia? Demet ha estado protagonizando una serie para Disney y consolidando su carrera a nivel internacional. Este proyecto representa un gran paso adelante en su trayectoria profesional y la ha posicionado como una de las actrices turcas más prometedoras del momento. Por su parte, Can ha estado involucrado en varias producciones italianas, incluyendo una serie de acción que ha requerido de un entrenamiento físico intenso. Su incursión en el mercado italiano ha sido un éxito rotundo, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades y consolidando su imagen como un galán internacional. La exigencia de estos proyectos, sin embargo, podría ser un obstáculo para una posible reconciliación. Ambos tienen agendas muy apretadas, con largas jornadas de rodaje y compromisos promocionales. ¿Tendrían tiempo para dedicarse el uno al otro en medio de tanto trabajo? La respuesta no es sencilla, pero tampoco imposible. Si hay voluntad, siempre se puede encontrar un hueco para el amor, ¿no creen? Ahora hablemos del tema de las redes sociales. Este es un terreno pantanoso, lleno de interpretaciones y dobles sentidos.
Como ya mencioné, Demet y Can no se siguen mutuamente en Instagram, lo cual es un detalle que a muchos fans les duele profundamente. Sin embargo, algunos likes y comentarios estratégicos han desatado la locura en las redes sociales. El me gusta de Demet a publicaciones relacionadas con Erkenci ha sido interpretado como un gesto de nostalgia y un reconocimiento del impacto que tuvo la serie en su vida. Algunos fans han visto en este like una señal de que Demet aún guarda un buen recuerdo de su tiempo con Can. Por su parte, los mensajes de Can sobre segundas oportunidades y la importancia de perdonar han sido interpretados como una indirecta hacia Demet. Muchos creen que Can está expresando su arrepentimiento por los errores del pasado y su deseo de reconciliarse con ella. Pero, ojo, no debemos caer en la trampa de la sobreinterpretación. Las redes sociales son un arma de doble filo, y muchas veces lo que vemos no es la realidad. Los likes y comentarios pueden tener múltiples interpretaciones, y no siempre reflejan los verdaderos sentimientos de las personas. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las redes sociales son una herramienta poderosa para enviar mensajes sutiles y mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Otro factor importante a considerar es la madurez de ambos. Han pasado varios años desde el final de Erkenci, y tanto Demet como Can han experimentado cambios significativos en sus vidas. Demet se casó y se divorció, una experiencia que seguramente la ha hecho reflexionar sobre el amor y las relaciones. Can, por su parte, ha estado involucrado en varias relaciones sentimentales, pero ninguna ha logrado consolidarse a largo plazo. Estos cambios personales y profesionales podrían haberlos hecho madurar y ver las cosas de otra manera. Quizás con el tiempo han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida y a perdonar los errores del pasado. Tal vez se han dado cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo especial y que vale la pena luchar por ello. Pero, como dije antes, también hay obstáculos que superar. El divorcio de Demet es un tema delicado que podría dificultar una posible reconciliación. La prensa turca ha sido implacable con ella, criticando su decisión y especulando sobre los motivos de su separación. Can, por su parte, tiene una imagen de galán conquistador que podría no encajar con la idea de una relación seria y comprometida. Superar estos obstáculos requerirá de mucha valentía, honestidad y, sobre todo, amor. Demet y Can tendrán que ser capaces de dejar atrás el pasado, perdonarse mutuamente y construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto. No será un camino fácil, pero si realmente se aman, podrán superarlo. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. Nosotros, los que hemos seguido su historia desde el principio, somos una parte fundamental de esta ecuación. Nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra esperanza son una fuerza poderosa que puede influir en su decisión. Si demostramos que creemos en su amor y que estamos dispuestos a apoyar su relación, les daremos el impulso que necesitan para superar los obstáculos y volver a estar juntos. Pero también debemos ser respetuosos y entender que la decisión final es suya. No podemos presionarlos ni exigirles nada. Solo podemos desearles lo mejor y esperar que tomen la decisión que los haga más felices. Si deciden estar juntos, seremos los primeros en celebrarlo. Y si deciden seguir caminos separados, les apoyaremos en sus decisiones. Lo importante es que sean felices. En resumen, la posible reconciliación de Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Hay indicios que sugieren que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja, pero también hay obstáculos que superar. Solo el tiempo dirá si su amor logrará renacer de las cenizas. Pero como fans debemos mantener la esperanza y seguir apoyándolos en su camino. Así que, ¿qué opinan ustedes, mis chismosos? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión y leer sus teorías. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can y, lo más importante, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y que viva el amor.